Qué gloriosa verdad. Necesitábamos un perfecto e infinito ser para ofrecer un perfecto e infinito pago por nuestros pecados. Necesitábamos a Emmanuel, esto es, a Dios con nosotros. El niño tenía que ser nacido o nacer a esta vida, porque el Cristo Redentor debía tener un punto de inicio en su llegada a este mundo pecador y dar cumplimiento a un plan celestial desarrollándose en un mundo terrenal y pecador. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Hijo tenía que ser nacido de una mujer virgen y tenía que ser dado, o es decir, entregado. Jesús, el Mesías, es completamente Dios y completamente hombre. Hubo un tiempo en que el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, agregó humanidad a su deidad. Él nunca se hizo menos que Dios, pero él agregó la naturaleza humana a su naturaleza divina. Y así se convirtió en una persona con dos naturalezas distintas, funcionando perfectamente en armonía. No habría ningún conflicto en su cuerpo, su naturaleza humano, ¿verdad? Por ejemplo, se relata que Jesús tuvo hambre, que Jesús tuvo sed, que Jesús lloró. Bueno, él tenía emociones como nosotros, tenía sentimientos humanos, pero eh, viviendo por una naturaleza divina. Que Jesús sea al mismo tiempo hombre y Dios nos dice que el hombre realmente está hecho a la imagen de Dios. Y esa perfecta humanidad es más compatible con la deidad de lo que nosotros imaginamos. Es decir, que Jesús se haya hecho humano, hombre, tiene que ver con nuestra humanidad. Hay una afinidad, hay una identificación. Y esta fue la razón por la que Dios se hizo hombre, porque Dios nos había creado a su imagen y semejanza, de tal manera que en la creación que Dios hizo en nosotros, no podemos ser ajenos a ese Dios creador, y que ese Dios creador nos busca, nos habla, nos provee, nos extiende la mano. Y todo esto es Jesús. Jesús es la mano de Dios que viene a salvarnos. Por eso no puede el hombre rechazar sin condenarse, porque su misma creación le identifica con la humanidad de Jesús. El hombre que rechaza a Jesús se condena a sí mismo. Por eso dice que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No tiene nadie quien lo justifique, quien interceda por él, quien ponga su mano por él. Bueno, entonces podemos pensar que en el plan de Dios de haber decidido esta manera en que Él nos amó, tiene que ver con nuestra humana debilidad. Nos dice también que nuestro problema no es nuestra humanidad,
sino nuestra caída de la perfección. Nosotros nos subestimamos mucho en nuestra humanidad y continuamente decimos, bueno, es que soy humano, es que no soy perfecto. Bueno, verdaderamente el problema de que seamos humanos no es nuestro problema de raíz. Dice aquí que nuestro problema no es nuestra humanidad, sino la caída de la perfección. Entiéndase esta caída de la perfección como habiendo perdido la vida para entrar en muerte. Y esto lo declara fuertemente en Romanos 5:12, donde dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, mi gran problema es que nací sin esa perfección con que Dios nos había creado en el principio. Ciertamente, así hemos nacido como descendientes de Adán. Humanamente, Adán es nuestro padre, de donde descendemos todos. Pero Adán perdió esa perfección y nos dejó un legado de imperfección, de muerte. Por eso, Dios envió a alguien como nosotros. Envió a Cristo el Señor. Dice, es decir, perdón, el decir, es que solo soy un humano, está mal, porque Jesús fue completamente humano y aún así fue perfecto. Es más apropiado decir, soy un perdido, pero eso pega mucho en mi imperfección, en mi orgullo, en mi soberbia. Puedo aceptar mi imperfección como una excusa, pero no puedo aceptar mi imperfección que me marca que soy un perdido. Porque al ser un pecador, perdí la perfección y el perder la perfección, perdí todo. Perdí mi relación con Dios, perdí su espíritu, perdí la vida eterna, perdí la luz de la vida, perdí mi comunión, mi compañerismo con Dios, mi armonía con Dios. Entonces, bueno, realmente me quedé solamente como una criatura al nivel de todas las demás criaturas, siendo que Dios nos había creado por encima de toda criatura y de todo lo creado, incluso mayor que los ángeles. Pero el pecado es la causa de estar perdido. Pero recuerden que la humanidad que Jesús agregó a su naturaleza divina no fue la humanidad pecaminosa que nosotros tan comúnmente conocemos, sino la perfecta humanidad de Adán y Eva antes de esa caída. Ellos fueron creados perfectos en toda sabiduría, en toda capacidad, en toda ciencia, en todo conocimiento. Eran perfectos, pero el pecado produce muerte. En el momento que ellos pecaron, la muerte entró a sus vidas y murió todos estos atributos divinos. Jesús permanecerá eternamente como hombre. Dice en Hechos 7, 55 y 56, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios.
Bueno, esto lo dijo cuando él estaba a punto de morir, siendo apedreado por haber confesado su fe en Jesús. Y él creyó la señal que habían sido anunciada por los profetas. Y sin embargo, su testimonio, su declaración pública y enfática le acarreó la muerte por aquellos que lo rechazaron y que pidieron a Pilato: crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. Bueno, ellos no aceptaron la señal que Dios les dio en Jesús. Sin embargo, Esteban sí, y estaba siendo apedreado, y él abrió sus ojos y miró al cielo con la esperanza de ver a Jesús. Y lo vio y lo declaró, y está escrito. Bueno, él nunca perdió nuestra humanidad, su humanidad. Y por eso es que dice así de esta manera en Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es decir, el nacido de mujer, nacido de la Virgen. Bueno, nosotros debemos entender aquí también, por consecuencia, que nadie puede poder ser un mediador, porque nadie tiene esta perfección y nadie tuvo los méritos de poner su vida. Y Dios la concedió así como dice aquí en las Escrituras. Hay un solo mediador, hay un solo Dios, Jesucristo, que vio a Esteban sentado a la diestra de Dios. Él es el que puede mediar todo entre nuestra naturaleza humana y la naturaleza divina, porque Él es mi representante y es el representante de Dios entre Él y yo. Entonces, Él está mediando entre Dios y entre yo y Dios, o entre Dios y tú y Dios. Él no abandonó su humanidad tras la ascensión al cielo, sino que Él es ahora un hombre, es un cuerpo resucitado, y tal como nosotros lo seremos algún día. Pero este hombre, Jesús, ahora resucitado y coronado de gloria, es el Señor en el cielo y en la tierra. Si Jesús no fuera completamente humano, Él no podría ocupar el lugar del hombre pecador en la cruz y ser un sustituto para el castigo que el hombre merece. Si Él no fuera completamente Dios, su sacrificio no podría ser suficiente como un pago ante la justicia divina. Si Jesús no es completamente Dios y completamente hombre, estamos perdidos en el pecado. Concluyo este mensaje reflexionando esto que tiene que ver contigo y conmigo. Y para esto vamos a leer este pasaje de la vida de Jesús cuando tenía 8 años. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Todo esto nos liga no solamente terminar en ver este evento, nos liga hasta cuando Dios lo había anunciado a través del profeta. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Bueno, este hombre piadoso y justo, Dios le había hablado: te voy a dar un galardón por tu fe, que aunque el Mesías no ha llegado, tú lo estás esperando. Y él
el único gozo que esperaba antes de partir era poder conocer al Mesías que los profetas habían anunciado. Y Dios le habló así, ¿verdad? A este hombre Simeón. Dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido, al que Dios envió, al Mesías, al que Dios ungió con la gran misión de que viniera a ser nuestro Redentor y nuestro Salvador. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Bueno, esto nos alcanza a ti y a mí ahora, en nuestros días, en nuestra generación, en nuestra cultura. Dios preparó esta salvación en presencia de todos los pueblos. Bueno, Simeón estaba identificando su salvación con aquel niño que sería entregado y dado. Y bueno, él se goza, alaba a Dios porque le permitió este galardón a su fe. Y dice, este niño será luz para revelación a los gentiles. Los gentiles son más allá del pueblo de Israel, todos los pueblos de la tierra. Luz para que ellos vean y entiendan y conozcan que la mano de Dios hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de aquel niño. Bueno, estaban maravillados no solo porque su niño tuviera tal reconocimiento, no, mucho más que eso, porque sabían que ese niño era el cumplimiento de todas las profecías anunciadas por los profetas. E igual que Simeón, ellos estaban viendo en aquel niño que además era algo tan entrañable, bueno, a María principalmente, José su padre adoptivo, pero en este sentido dice que estaban maravillados por ver la mano, la obra de Dios a partir de aquel niño. Pero pongamos atención porque Simeón les dio también una profecía que se cumpliría 33 años después. Recordemos que aquí el niño tenía 8 días de nacido, pero da esta profecía que tendría cumplimiento 33 años después. Y dice, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿En qué consistía esta profecía? Bueno, primeramente le dice, este niño ha sido puesto por Dios para caída y para levantamiento de muchos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Caída es aquellos que no lo recibieron, que no lo reconocieron, que no vieron su salvación en él, como hasta hoy en día. Jesús está puesto para caída y para levantamiento de muchos. Él puede levantarnos de esta caída de la perfección y llevarnos a la suprema perfección de Cristo sentado a la diestra de Dios.
Él está puesto para levantarnos a todos, pero también Él mismo será la señal que Dios da a todo ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero mucho más sigue diciendo esta profecía: será una señal que será puesta en contradicción, será contradicha. Bueno, Él murió en una serie de juicios que hicieron las autoridades judías, los escribas, los fariseos, los sacerdotes, Pilato mismo. Bueno, y una de las cosas que con la cual ellos terminaron enviándolo a la cruz y condenándolo fue cuando el sumo sacerdote le pregunta: dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y él dijo: yo soy. Y uno de los sacerdotes le dio un revés porque había declarado: yo soy el Cristo, el ungido, el enviado. Entonces, bueno, ellos estaban mostrando ahí que esa señal en Jesús no la aceptaban, no aceptaban al Cristo. Entonces, bueno, él estaba confirmando la profecía, señal que será contradicha. Y entonces le dijeron a Pilato: crucifícale. No queremos que este reine sobre nosotros. Por eso dice en Juan 1, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, y el mundo no le conoció, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una señal. En una misma familia, en un mismo matrimonio, puede haber alguien que acepta la señal y alguien que no la acepta, porque esta es una prueba personal, es una prueba individual de tu verdadera fe, viendo desde dónde viene esta provisión de Dios, desde cuándo Él lo determinó y lo estableció así. Bueno, pero más todavía le dice a María: y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sabe? Esta espada traspasaría su alma cuando viera a su Hijo en la cruz, el Hijo de sus entrañas, el Hijo que le dio esa humana debilidad, esa humanidad que nos representaría. Una espada estaría traspasando su corazón, porque Él no merecía estar allí. Todos nosotros estábamos allí representados por Él. Y entonces ella estaba sufriendo esto, entregando a su Hijo. Y dice: esto será para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Saben que todavía en la cruz blasfemaban y decían: si eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate y creeremos en ti. No creemos en esa señal. Nosotros creemos en un Rey y Señor poderoso, más poderoso que el César de Roma. Bueno, ellos estaban injuriándole, blasfemando. Entonces, Dios estaba revelando lo que ellos tenían en sus corazones. Y saben que esta señal sigue mostrándose en muchas personas con indiferencia, con incredulidad, con hacerse ajenos al llamado que Dios les hace para salvarlos, fortaleciéndose más y más en la incredulidad, en la indiferencia, poniendo cada vez más y más peso en sus pensamientos de incredulidad.
poniendo de antemano sus razonamientos humanos, pero no viendo los pensamientos de Dios en misericordia y en amor, porque de tal manera, de esta manera nos ha amado Dios, que ha dado a su Hijo. Sí, muchos están haciéndose fuertes y cada vez sus razonamientos, sus pensamientos, incrédulos, blasfemos, injuriosos, ateos, bueno, ellos van confirmando su decisión. Pero recordemos que Dios nos dio la libertad y el libre albedrío de creer. Todo mundo puede creer porque no puede ser ajeno a Jesús. No puede ser que hay alguien que nos puede levantar y salvar, alguien que no es de nosotros mismos, alguien que tiene que ser la mano de Dios. Bueno, concluimos esta parte, y solamente quiero invitarte a que hagamos una oración. Si tú quieres realmente ponerte de lado de aquellos que serán levantados por Jesús para ser llevados hasta allá, hasta donde Él está sentado a la diestra de Dios, tú puedes hacerlo con una oración y creyendo el propósito que Él tuvo para morir en la cruz en algo tan relacionado contigo mismo. Vamos a orar. Bendito Dios, esta tarde creo que esta escritura proviene del Dios eterno, el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que tú mismo, viéndonos en nuestra caída, en nuestra inutilidad, para salvarnos, para poder alcanzar otra vez esa perfección que tú tienes preparada para los que te buscan, los que te aman. No podemos pensar que pudiera ser de otra manera, solamente a través de Jesús tu Hijo, el nacido de la Virgen, el que fue a la cruz. Padre, en esta tarde yo quiero confesar que soy pecador, que yo estoy perdido, que yo he perdido todo, la esencia de aquella creación perfecta, con la presencia de tu divinidad en mí. Reconozco que el Espíritu Santo no está en mi corazón. Reconozco que el pecado está en mi corazón. Y creo que Jesús, tu Hijo, aceptó morir en mi lugar, que Él recibió el castigo por todos mis pecados. Y lo veo resucitando, y creo que Él es este Jesús que está a la diestra de Dios. Yo quiero aceptarlo, quiero creer, quiero tener la salvación que Él vino a darme. Señor Jesucristo, yo creo que tú eres mi Salvador. Creo que eres el único que tienes el poder, la santidad para haber pagado por mis pecados. Y creo que el poder con el cual tú resucitaste es el poder con el cual yo puedo ir a tu presencia. Entra a mi corazón, te entrego mi vida. Quiero tener la salvación y la vida eterna. Quiero vivir contigo y caminar contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga.